básicamente resolver dudas y para poder después dejar abierta la prueba, ¿ya? Y contarles un poquito cómo es la prueba en ese sentido también y cómo está estructurada, ¿ya? Eh, a ver, voy a partir con eso. La prueba es una prueba que en el fondo está alojada en el sistema, ¿ya? Que tiene, que cuando se abre, ¿ya? Cuando se abre, ustedes deberían poder abrir otros programas sin ningún problema, ¿ya? Tiene, tiene un tiempo de resolución máximo de 90 minutos, es decir, una hora, ¿ya? No porque sea larga, sino porque en el fondo la idea no es estar apremiando con el tiempo, ¿ya? La prueba puede ser resuelta obviamente tanto en Excel como en SPSS como en Jamovi. No está asociada, digamos, a una programa en particular, ¿ya? Y está pensada obviamente para que sea resuelta en el tiempo, en el programa que demore más tiempo, es decir, en Excel, ¿ya? Por lo tanto, debería ser posible realizar sin mayor problema, ¿ya? En ese sentido, la prueba va a estar alojada en un apartado distinto a los apartados que ustedes tienen habitualmente. Me explico. Eh, a ver, aquí tengo un curso donde efectivamente estoy empezando a hacer eso, estoy empezando ya a alojar la prueba. Aquí. Voy a compartirles un poquito esta pantalla, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en el apartado del curso, ¿no? Aparece lo que tienen los temas, y aquí está el plan del cierre de semestre, que ustedes lo ven, obviamente, no como lo veo yo lo estoy viendo aquí como editor, ¿ya? En el caso de ustedes lo van a ver lo ven como un apartado, y después de eso va a haber un apartado que dice segunda prueba, ¿ya? En ese apartado, aquí aparece obviamente segunda prueba, no lo pueden ver todavía porque no está habilitado, ¿ya? Pero aquí va a haber un apartado que diga segunda prueba, y va a haber además una base de datos, ¿ya? En Excel, ¿ya? Esa base de datos va a estar alojada allí. Entonces ustedes pueden descargar la base de datos y obviamente después de eso abren la prueba y hacen el ejercicio, ¿ya? Entonces va a estar alojado aparte, no está alojado aquí con las otras cosas, sino que está aparte en ese sentido, ¿ya? Entonces, una vez que se aloja y el archivo ¿cómo es que se llama esto? La prueba, ¿no? Ustedes al abrir un enunciado, donde aparece, digamos, el enunciado, aparece el listado de reactivos, ¿no? Que son 14, ¿ya? Distribuidos en dos dimensiones, perdón, 12, ¿no? Distribuidos en dos dimensiones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se les pide? Se les pide que calculen la fiabilidad para esas dos dimensiones aparte, como si fueran dos test diferentes, ¿ya? Y luego se les hacen algunas preguntas donde ustedes tienen que calcular qué es lo que pasaría con la dimensión A, si es que aumentamos la fiabilidad, con la dimensión B, si aumentamos la fiabilidad, etcétera, ¿no? Ahí hay múltiples preguntas diferentes, por lo tanto se van a sortear, a algunos les van a tocar las preguntas que digan en la dimensión tanto con el coeficiente alfa de Cronbach, ¿qué pasaría si aumenta la fiabilidad a tanto? ¿Ya? A otros les va a salir sorteada la pregunta en la dimensión 2 con el coeficiente de Goodman, ¿qué pasaría si aumenta la fiabilidad en tanto? ¿Ya? Entonces, la idea es que en el fondo cada uno tenga una prueba ligeramente diferente, no tengan pruebas exactamente iguales para que cada uno vaya haciendo sus propios ejercicios, ¿ya? Obviamente la variabilidad no es tan amplia como para poder garantizar que cada uno tengan pruebas distintas, pero sí lo suficiente como para poder evitar, digamos, obviamente la copia, que es lo que uno trata de evitar en este tipo de pruebas, ¿no? Son ejercicios sencillos, todos tienen más o menos la misma dificultad para ser resueltos, no es que hayan ejercicios más difíciles que otros, y son todas repeticiones más o menos de los ejercicios que ya hemos visto, entonces no deberían ser nada nuevo en el sentido de que vayan a ser una cuestión que les diga, no sé, la fiabilidad es tanto, ¿cuánto fue la varianza del test? ¿No? No se trata de eso, sino que en el fondo se trata de ejercitar las mismas habilidades que ustedes tuvieron que hacer en el ejercicio pasado, ¿ya? En lo Sí, exactamente. Se usa la fórmula de Spearman-Brown, se usa la fórmula de alfa de Cronbach, se usa la fórmula de Rulon o Goodman, ¿no?
dependiendo de lo que le pida en cada uno de los casos. Exactamente, el procedimiento es el mismo, no hay sorpresas en ese sentido, ¿ya? La idea no es, ¿cómo podríamos decir? La idea no es pillarles, sino más bien la idea es que ustedes hagan en una prueba los mismos ejercicios que han hecho anteriormente, en ese aspecto, más centrado, obviamente, un poquito más centrado de pronto en los coeficientes de división por mitades, más que en TRT son formas paralelas de pronto, ¿ya? Eh, por lo tanto, estamos hablando de Spearman-Brown, estamos hablando de Goodman, estamos hablando de Rulon, estamos hablando de alfa de Cronbach, en principio, ¿ya? Entonces, eso es lo más, es, ¿cuánto tiempo hay para realizar la prueba y desde qué hora comienza? Mira, la prueba cuando se ejecuta tiene 90 minutos para ser realizada. Y ahora estoy tratando de, ¿cómo es que se llama? Estoy tratando de ya alojar un poco las 3 bases de datos que van a ser diferentes para cada uno de los cursos. Entonces, me va a demorar un poquito en eso. Yo creo que voy a estar como a las, así por poner una hora, probablemente a las 3 abriendo ya, ¡pum!, las pruebas para todos los cursos, y va a tener un día completo hasta mañana a las 6 de la tarde para su ejecución, ¿ya? Obviamente no es recomendable partir la prueba a las 5 de la tarde de mañana. Una, porque ahí va a quedar una hora y no van a tener los 90 minutos, sino que van a tener una hora para realizar la prueba, ¿ya? Y obviamente se les puede cerrar mucho antes, ¿no? Entonces no es la idea es que la vayan realizando hasta mañana como a las 4, mañana como a las 2, una buena hora de pronto, ¿ya? Y que no se acumulen todos en el mismo horario ni todos al final. No básicamente porque como son preguntas distintas, me aseguro de que los cálculos son diferentes. Entonces, en el fondo es muy difícil que 4 o 5 personas tengan la misma prueba. Entonces, en ese sentido no hay mucha necesidad. Aparte que se ingresa en la pregunta, se ingresa el valor del ejercicio, ¿no? Se ingresa el valor. Entonces, les voy a mostrar, a ver, déjenme ver si puedo mostrarles un poquito cómo es una pregunta de este tipo, ¿ya? Aquí tengo un banco de preguntas. Miren, para mostrarles un poco cómo son algunas de las, cómo son las preguntas en ese sentido, les voy a mostrar algo acá. A ver. Por ejemplo, aquí está el enunciado, qué sé yo, etcétera, etcétera. Voy a crear una nueva pregunta y es una pregunta numérica, ¿ya? Entonces, supongamos que la pregunta dice así, veamos el computador me acompaña en la velocidad. Aquí está. Pongamos un nombre, pregunta 1. Entonces la pregunta 1 dice, la fiabilidad de alfa para la dimensión 1 es, ¿ya? Supongamos que ese es el enunciado de la pregunta. Entonces, supongamos que la fiabilidad es de 0,71, por ponerle un ejemplo. Entonces yo podría poner aquí la respuesta correcta es 0,71. Y como margen de error le voy a poner 0,03. Eso quiere decir lo siguiente. Entonces, aquí guardo los cambios, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean la pregunta, van a ver una pregunta, me faltó ponerle aquí, y eso tiene el 100% de la pregunta, o sea, si tienen eso, tienen la pregunta buena. Entonces, ahí guardamos los cambios, les voy a mostrar un poquito cómo se ve eso, ¿eh? Entonces, cuando uno ve esta pregunta, dice, ok, ustedes la van a ver algo así. Es decir, la fiabilidad de alfa de Cronbach para la dimensión 1 es. Entonces yo digo, ok, la fiabilidad me salió 0,55. Yo, 0,55, la tengo hecha. Eso va a estar malo, obviamente. La respuesta correcta es 0,71. En cambio, si yo coloco, por ejemplo, 0,725, ¿ya? Me va a decir que está buena, ¿ya? Porque el margen de tolerancia me lo permite, ¿ya? Entonces, en el fondo, la idea es esa, que ustedes vayan ingresando la respuesta. Por ejemplo, ahí no es necesario colocar el cálculo, sino solamente la respuesta correcta, y en el fondo, dependiendo de los márgenes de tolerancia que yo asigne, que en el fondo son más o menos esos, ¿no? Si pongo 0,73, claramente me va a decir que está buena igual, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo el margen de tolerancia es lo suficientemente flexible para que los resultados varíen en uno u otro sentido sin que haya problema al respecto, ¿ya? Entonces, lo que va a cambiar entonces
en el fondo son los procedimientos, tal como dice Alejandra, ¿no? En ese sentido, los ejercicios anteriores, claro, pues es lo que habíamos conversado, los ejercicios anteriores se ponderan con la nota de la prueba, es decir, el ejercicio 1 vale un 30%, el ejercicio 2 vale un 30% y la prueba vale el otro 30%. Entonces esas tres cosas se promedian y es la segunda nota, ¿ya? Esa segunda prueba. Y ahí después esas pruebas en el fondo se ponderan para poder obtener la nota que falta del laboratorio. Y ahí queda todo con esa nota bien, puesta de la misma manera, ¿ya? Entonces, eso es más o menos. Ustedes tienen la base de datos, tienen que hacer los cálculos y las preguntas les van a ir preguntando, ok, lean bien eso sí los enunciados, porque el enunciado obviamente puede preguntar ahí en la fiabilidad de alfa de Cronbach para la dimensión 1, o podría ser la fiabilidad de Goodman para la dimensión 1, o podría ser, no sé, editemos la pregunta aquí como para jugar con ella, ¿no? Voy a editar la pregunta aquí, ¿ya? La pregunta podría ser algo así como, si el test cambia, si a la dimensión 1 se le agregan 5 reactivos, entonces la fiabilidad cambiará a. ¿Me siguen? Entonces yo podría preguntar si a la dimensión 1 se le agregan 5 reactivos, si a la dimensión 2 se le agregan 5 reactivos. Lo que no va a estar es si al test completo, porque yo no le estoy pidiendo la fiabilidad del test completo, sino que por dimensiones, ¿ya? Por lo tanto, no va a haber una pregunta en la cual a las 14 reactivos se le agreguen. Es como si tuviéramos 2 reactivos diferentes, ¿ya? Si a la dimensión 1 se le agregan 5 reactivos, entonces la fiabilidad, perdón, aquí me falta un dato, la fiabilidad de alfa de Cronbach, ¿ya? Ahí podría preguntar por la fiabilidad de alfa de Cronbach, la fiabilidad de la fiabilidad de Goodman, la fiabilidad según Spearman-Brown, ¿no? Y obviamente yo puedo preguntar por la dimensión 1, 5 reactivos, puedo preguntar por 3 reactivos, obviamente eso me da lugar a una combinación de preguntas, preguntas que puede hacer que efectivamente cada uno de ustedes tenga una prueba distinta del resto, ¿ya? En el enunciado, aparece un cuestionario que tiene 2 dimensiones, ¿ya? Cada una de esas dimensiones tiene 6 reactivos, ¿ya? Por lo tanto, el procedimiento es efectivamente como si yo estuviera trabajando con 2 test distintos, 2 dimensiones diferentes de un test, ¿ya? En el fondo es eso, ¿ya? A eso me refiero con dimensiones, ¿ya? Obviamente, como bien señala en ese sentido Alejandra, ninguna sorpresa que lo señale ella, claro, efectivamente, si se hace bien en el Excel, una vez haciéndolo es más fácil de contestar. Obviamente, si tienen alguna plantilla con la cual ustedes trabajan, el asunto se vuelve súper sencillo, ¿ya? También pueden trabajar con Jamovi, también pueden trabajar con SPSS. No es, ¿cómo podríamos decir? No es necesario un solo software, no se les pide en uno en particular. Así que la prueba está pensada para que la hagan en Excel, ¿no? El Excel lo tendremos antes de abrir la prueba. Claro, claro, pues la base de datos se supone que ustedes la pueden descargar antes de abrir la prueba. Aquí, en esta parte de aquí, déjame cerrar esto, teoría de construcción, aquí, en esto, donde en la segunda parte, donde ustedes van a tener la prueba, va a aparecer la prueba, pero arriba de eso va a aparecer la base de datos. Entonces, en esa base de datos yo la subo, ¿ya? Y ustedes la pueden descargar antes de empezar la prueba, ¿ya? En cada uno de los cursos hay una base distinta, ¿ya? Así que no se les vaya a ocurrir descargar la base o compartir la base entre la sección C, ¿no? La sección B o la sección A, ¿ya? Eso sería un error. Descargue la base que le corresponde porque, ojo, las preguntas están programadas para las respuestas de cada base en el fondo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el Excel va a estar alojado ahí antes de que ustedes empiecen la prueba. Y ahora lo que estoy haciendo en el fondo es repartir los Excels, ¿no? Dejar elaborado un poquito las preguntas de cada uno de los cursos y que quede programado de tal forma que la escala vaya de 0 a 6. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes terminen la prueba, al final, ya cuando se cierra la prueba, mañana a las 6, ¿no? Ahí van a estar también los puntajes. Entonces va a aparecer un puntaje que va de 0 a 6. Y ese puntaje, si ustedes le agregan el punto base, va a tener la nota directa, porque está en una escala de 50%. ¿Ya? Entonces no se vayan a asustar, pero si ustedes mañana encuentran, digamos, la prueba, y esa prueba aparece, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Sale 3,2.
Usted dice, oh rayos, tuvo un 3,2. No, pues le falta el punto base y la nota sería un 4,2. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, obviamente, la prueba va a tener, obviamente, la nota puesta inmediatamente después de mañana a las 6, por lo tanto, ahí no tenemos mayor problema, y lo que tendríamos que hacer después sería condensar las notas de la segunda prueba, del ejercicio 2 y del ejercicio 1, y ahí tenemos la última nota, ¿ya? ¿Cuántas preguntas tendrá la prueba? A ver, tiene la pregunta donde ustedes tienen que obtener el cálculo de fiabilidad por cada uno de los tres, por lo menos tres indicadores, ahí van tres preguntas. Después vienen otras 4 preguntas de cálculo, por lo tanto deberían ser alrededor de 7 y... 7 preguntas y... eso sí me falta. Una pregunta no, 7 preguntas, sí, 7 preguntas de cálculo, sí, son 7, espérate. Brown, alfa de Cronbach, Rulón, son 3 indicadores por lo menos, en cada una de las dimensiones, no son 3, son 6 cálculos diferentes, más los 4 preguntas después, son 10 preguntas. Son 10 preguntas en total. ¿Mm? Con 3 decimales. Sí, trabajamos con 3 decimales. Déjame mirar una cosa aquí, si con cuántos decimales lo está trabajando. Sí, con 3 decimales, efectivamente. ¿Ya? Sí, 3 decimales. Importante eso, en el fondo al cuarto decimal no nos interesa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los márgenes de error están calculados con esos 3 decimales. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí aparte? Déjenme revisar si alguien preguntó alguna otra cosa que yo no haya contestado hasta ahora. ¿Cuántos ejercicios son? Estamos hablando de 10 ejercicios. Los ejercicios anteriores se pondrán con la nota de la prueba. Claro, sí, eso lo contestamos. ¿Cuánto tiempo? También lo contestamos. El proceso es el mismo que esto. Efectivamente, eso sale con otro. Me falta. El cuarto decimal se corta. Sí, efectivamente. Entonces, por ejemplo, a ver, mostrémoslo acá. De pronto, a ver si me sirve. Vamos a poner la calculadora. Ya. Entonces, supongamos que yo tengo 0,7889. ¿Ya? En ese caso, si yo tengo 4, ahí yo tengo 4 decimales, ahí en el fondo 789. ¿Ya? Se aproxima al decimal, al tercer decimal. Si por el contrario, yo tengo 0,7854, ¿no? En tal caso se aproxima al decimal anterior, 785. ¿Ya? Entonces, las reglas de aproximación son las mismas, solo que al tercer decimal. ¿Ya? Entonces, si tenemos 4 decimales, ustedes ahí los 4 decimales se olvidan de ellos y lo aproximan. ¿Ya? No es muy difícil en ese sentido, a menos que ustedes tuvieran algo así como... es medio perverso, ¿ya? Pero en ese caso, por ejemplo, ahí es 6, porque en el fondo se va aproximando desde atrás hacia adelante, y 5, 4, 4, 5, en el fondo, ese 5 de acá, se aproxima a 5, 5, 5, y después al 6, ¿no? Entonces, ese es el único ojo que uno puede tener, pero a esta altura, desde el cuarto decimal para adelante, la distorsión es tan pequeña que en el fondo no va a generar muchas diferencias en la aproximación del resto, en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más aquí? Y ahora en estos momentos estoy armando las pautas, ¿no? Las pautas para poder subir cada una de las bases y tener listas o generadas las preguntas. Así que lo más probable es que alrededor de como les decía, alrededor de las 3, ya esté abierta la posibilidad de empezar a hacer la prueba. ¿Ya? Si me llego a demorar un poco más que eso, si por ejemplo la prueba se abre a las 4, inmediatamente la hora de cierre se atrasa también una hora. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si por A, B, C motivo, ¿no? Se me corta la luz, me corta internet, no sé, pues llega la Brigada de Delitos Económicos a detenerme, y yo puedo tener la prueba a las 4, inmediatamente la hora de corte de la prueba es a las 7, no a las 6. ¿Ya? Entonces, en el fondo inmediatamente, si, por cada minuto que se corra, digamos, el inicio desde las 3, obviamente aumenta el tiempo disponible para la completo. ¿Ya? Las notas de esta prueba, ¿ya? Las notas de esta prueba... no, o sea, perdón, mando un correo cuando lo dudo mucho. No creo que pueda mandar un correo porque en el fondo el proceso de mandar un correo implica más tiempo todavía. Entonces, un cacho. Así que lo más probable es que la hora oficial es a las 3. Entonces, cualquier cosa que cambie va a estar ahí también puesto.
El 8 sí o sí tendré las notas, sí, porque en el fondo la nota de esta prueba va a estar mañana a las 6. O sea, inmediatamente, como se calcula sola la nota, y en el fondo no es necesario, digamos, que yo lo... eh, no es necesario que, ¿cómo que se llama? Que yo meta mano en eso, a menos que haya algún error de cálculo o algún error en la pauta, lo cual no creo que sea un problema. ¿Ya? Entonces, al finalizar a las 6 de la tarde, cuando se cierra ya la prueba, inmediatamente ustedes después van a poder acceder e inmediatamente está la nota calculada. Entonces, ojo, va a estar la nota calculada, va a estar la pauta, pueden revisar qué fue lo que, cuál está correcta, cuál era la incorrecta, cuál era la respuesta correcta, pueden volver a hacer el cálculo eventualmente, y ahí empiezan la ronda de preguntas, ¿no? Entonces, la nota de la segunda prueba, más la nota que ustedes pusieron, más la otra nota anterior, ya va a estar lista el mañana a las 6. Entonces, inmediatamente yo después de eso, mañana a las 6 puedo empezar ya el viernes, probablemente un poquito más en la tarde, porque el viernes tengo clase en la mañana con otros cursos, pero el viernes en la tarde puedo empezar ya a subir notas en el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, puedo empezar a partir subiendo la nota 2, de la nota de la prueba 2, en cada uno de los cursos, y después el cálculo de la nota del laboratorio que falta. ¿Ya? Entonces, en el fondo del procedimiento, lo más probable es, las notas de la segunda prueba están mañana una vez se cierra el cuestionario, y las notas las empiezo a subir al sistema el día viernes. ¿Ya? No estoy tan seguro que alcance a subirlas el día de mañana en la noche, básicamente porque después de las 6 en realidad yo estoy cerrando el boliche para mantener un poquito de la salud mental, en el fondo, y no estar trabajando hasta las 12 de la noche de todos los días. Um, entonces, eso mismo, recuperativa. Para quienes no me han dado la primera prueba, ya les iba a proponer el día lunes, ya también por este mismo sistema, pero no sé si están todos quienes me deben nota, ¿ya? Así que me gustaría ubicarlos a ellos, pero propongo en ese sentido, para quienes me den la nota 1, el día lunes en la mañana, ¿ya? El día lunes en la mañana yo voy a dejar abierto de las 9 hasta las 2 de la tarde más o menos, abierto el cuestionario para que hagan la primera prueba, ¿ya? No, de hecho, estaba pensando hoy día a ver, yo hoy día tengo una reunión a las 3. De todas formas, voy a dejar abierta la fecha de la primera prueba, probablemente la dejé programada hoy día en la noche, mañana en la mañana, porque como esas preguntas las tengo en bancos de preguntas, me resulta más fácil armar esa prueba que la segunda prueba, ¿ya? Entonces lo voy a dejar puesto de aquí a mañana, abierta la segunda prueba, cosa que aparezca la fecha inmediatamente de a quienes me deben prueba, ¿ya? Ahora, la optativa global complementaria, que es la que vale el 30% para quienes quieren subir nota, ¿ya? Para quienes subir nota, esa lo más probable es que la dejemos para el día, el mismo miércoles 8, ¿ya? También por un cuestionario parecido a la prueba 2, ¿ya? Parecido a la prueba 2. Eh, Eso obviamente es para quienes quieran subir nota, eh, es para quienes quieran subir nota en el fondo en el ramo completo, ¿ya? Eh, no sé si efectivamente alguno de ustedes vaya a tener problemas con la nota, no creo que vaya a haber alguno que esté reprobando, lo hay un poquito difícil, pero en cuyo caso me avisan, obviamente, profe, sabe que necesito tomar la prueba, y nos ponemos de acuerdo con el tema de la hora, porque me parece que el 8 a las 12, no estoy seguro, tengo que tener las actas firmadas, ¿no? Entonces probablemente tengamos que ver un horario alternativo un poquito antes para poder hacer esa nota y calcularla y obtener las notas finales, ¿no? La nota de autoevaluación es la que uno se puso. Claro, claro, por eso el nombre, sí. Efectivamente, eh, esa es la idea. La idea en el fondo era que usted efectivamente, eh, la batería del... ¿Cómo la batería del... pero bueno, espérate. Respondiendo un poquito a lo anterior, la nota de la autoevaluación sí, efectivamente, es lo que ustedes se pusieron. De hecho, por eso el nombre en el fondo, y por eso la lógica, que era lo que habíamos conversado en el momento en que nosotros nos juntamos, ¿no es cierto? La idea que ustedes se autoevaluaron en 2 ejercicios y la tercera nota eh, tuviese la característica de una prueba, un poquito para relajar eh, la cantidad de ansiedad y para poder ir... no solamente evaluando durante la prueba, sino también
durante el proceso de cierre, ¿no? Ese era el objetivo que yo les había puesto y que obviamente mantuvimos hasta el final, ¿no? Em, la batería, cuéntame, ¿qué batería? Ahora sí se agrandó la pantalla, antes que estaba más pequeña. Oh, oh, ya, no, no hay problema, no hay No, problema. no hay problema. Ya, yo igual tenemos grabaciones respaldadas, así que podemos ver cuál queda mejor. Em, ¿Qué más? Algo más me falta. No sé, a ver, estoy un poquito corto de tiempo como para poder reunirme, pero probablemente el día viernes en la tarde, déjame mirar qué tengo que hacer el viernes en la tarde. Tenemos aquí los horarios familiares de trabajo, entonces quiero mirar. El día viernes, Carlos, tengo de citas. El día viernes a las 3:30, eventualmente yo tengo tiempo para reunirme con quienes tengan dudas respecto de la prueba, ¿ya? Eh, Más bien breve, porque a esa misma hora mi esposa tiene clases, entonces es posible que tenga, ¿cómo es que se llama? Que tenga eh, que verlo desde el teléfono, más que desde el computador, ¿ya? Matías, para esta segunda prueba, la prueba 2 es el 30% del primer ejercicio, 30% del segundo ejercicio y 40% de la prueba 2. Ah, tiene razón, pues son 30, 30 y 40. Sí, yo había pensado promediar los tres. Los voy a promediar los tres porque en el fondo eso es lo que había dicho. Eh, sí, no, es que yo había dicho promedio, entonces si digo 30, 30, 40, ya no es promedio. Ya no es promedio y obviamente la idea es cumplir con la palabra, pues siempre, ¿no? Por lo tanto, si yo dije promedio, es promedio. El promedio de las tres notas, lo que es la autoevaluación del ejercicio 1, lo que es la autoevaluación del ejercicio 2 y lo que es la segunda prueba. Y eso da la nota 2. ¿Ya? Claro. No, hacerme la vida imposible eso. No, es mejor colocar en un Excel la nota autoevaluación 1, autoevaluación 2, prueba 2 y esa nota ahí en promedio. ¿Ya? Todos, obviamente, me imagino que hicieron esas autoevaluaciones, ¿no? Si hay alguien que no la haya hecho, ese sería un problema mayor para esa persona, pero porque ya en el fondo no podemos seguir haciendo autoevaluaciones. Algunos de ustedes tuvieron algunos problemas, pero los fuimos resolviendo en el camino, ¿no? Algunos de ustedes, por ejemplo, tenían un error, me preguntaron si lo podíamos corregir, lo fuimos corrigiendo, no hay mayor problema en eso, ¿ya? Chuta, lo siento, me puse a jugar con la perilla equivocada. El audio mejoró mucho, de hecho, porque conecté un micrófono a una mesa de sonido y después al computador, para no tener que estar grabando con el sonido del micrófono del teléfono, que era horripilante, ¿ya? Pero ahora me puse a jugar con la perilla del audio y eso fue una tontera. Entonces, eh, y ahí cerramos, ¿no? Y ahí cerramos con el curso, ¿ya? Y lo que viene después ya es, vamos pensando en la semana siguiente, en la semana del 15, ¿ya? Del 15 de abril, porque me parece que las clases empiezan inmediatamente la semana siguiente, ¿ya? En esa semana, inmediatamente, vamos a ver un par de cosas. Voy a subir un video con una última cosa relativa a lo que es fiabilidad, ¿ya? Saludos también. Una última cosa relativa a fiabilidad, eh, pero que va a estar asociado a un video, que es el proceso de cálculo de puntajes reales a partir de la fiabilidad, ¿ya? Eh, Eso es un procedimiento menor, pero que me interesa mucho que lo conozcan, ¿no? Y para, ¿cómo se llama esto? Para cerrar el tema de la fiabilidad. Y inmediatamente en la clase del 15 empezamos a hablar de validez, ¿ya? Entonces, eso con respecto a la segunda prueba. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Porque nos quedan 10 minutos de reunión y ahí menos de 10 minutos, de hecho 9:40, 39, 38 y así. Las clases empiezan el 20, la semana siguiente cierra la... Ah, mira, qué bueno. ¿Ya? Sí, pues era lo que habíamos conversado, el 15% restante del promedio del 85 anterior. ¿Ya? Como quedan con el mismo porcentaje en el fondo, le sacamos un promedio de esas tres cosas y ese reemplaza el 15%. ¿Ya? Para cerrar el laboratorio bien.
Porque la otra opción hubiera sido repetir la nota del laboratorio, pero no estoy seguro si todos tienen buenas notas en ese sentido. Y obviamente la idea no es perjudicarlo en función del trabajo que se hizo hace harto rato ya. Y en el fondo no era tampoco lo que conversamos cuando nos juntamos. O sea, la idea es, evidentemente, respetar todos los acuerdos a los cuales llegamos el día que nos vimos, ¿no? Que ya fue hace rato, ¿no? Inicios de marzo, ¿no? Entonces, en el fondo, no apartarnos nada de lo comprometido en ese momento, ¿ya? Esa es la idea. Si bien, obviamente, esto es mucho más difícil de evaluar, porque son más notas, más jodas, más ejercicios, obviamente es el mismo espíritu y es la misma condición con la cual nosotros nos vimos. No hemos cambiado nada respecto del acuerdo al cual llegamos en marzo, al inicio de marzo, ¿ya? Lo cual igual es bueno, ¿eh? Pudimos terminar de la forma que efectivamente habíamos prometido, eso es bueno. Ahora bien, ¿qué más? Creo que nada más. Entonces, ya, pues, ahora voy a dedicarme un poquito a subir, a armar bien las pruebas que queden. Voy a armarlas, voy a revisarlas, voy a hacer una prueba de ejercicio, cosa de no cometer errores, que quede bien armadito la ejecución de las pruebas, ¿no? Voy a hacer un par de pruebas en ese sentido. Debería tener las subidas todas las preguntas hasta el día, hasta hoy día a las 3, y de ahí en el fondo, dejarlo abierto, ¿ya? Esa es la idea. Como a las 2:30 deberías tenerlo listo. Cualquier cosa, aviso, ¿no? Claro, para responder correos por duda. Bueno, el mismo horario de la reunión, ¿eh? Yo no tengo otros horarios disponibles, ¿ya? Porque en el fondo tengo otros 3, 4 cursos aparte y reuniones más o reuniones menos, más los cursos mismos del doctorado, no me dejan mucho espacio en tiempo, ¿eh? Así que es difícil que yo conteste, gente, es difícil que yo conteste a las 3 de la mañana un correo o después de las 7, ¿ya? Porque en el fondo a esa altura literalmente no estoy, ¿ya? Por lo tanto, si me van a mandar correos por dudas, en vez de juntarse conmigo en el horario del viernes a las 3 de la tarde, mándenme correo antes de las 3 de la tarde y ese día, a esa hora voy a estar contestando dudas y además contestando los correos que vayamos viendo en el mismo horario, ¿ya? Vamos a aprovechar de hacer esas dos cosas al mismo tiempo, para optimizar el tiempo en ese sentido. Eso. Si alguno de ustedes si alguien no envió su autoevaluación, ya a esta altura no la tiene, ¿ya? Porque los plazos ya fueron, ¿ya? O sea, si alguien no hizo la autoevaluación de hace 2 semanas y no hizo la autoevaluación de la semana pasada, ya no la hizo. ¿Por qué? Porque en el fondo cada autoevaluación tuvo 3 días para ser hecha. En cada autoevaluación yo además contesté preguntas, por lo tanto ya no hay más tiempo para hacer autoevaluaciones. O sea, nadie más puede subir el ejercicio, de hecho lo oculté, ¿ya? Por lo tanto, si ya no hizo la autoevaluación, yo lo lamento mucho, pero ahora es la hora de la prueba. Sí, pues en el fondo no tiene sentido, es jugar con unos plazos que ya no se tienen. ¿Ya? Obviamente, y si ya no me escribieron, obviamente hay algunos casos donde sí me escribieron y tenían problemas, y claro, ahí lo vimos, ¿no? Pero si alguien no hizo la autoevaluación del ejercicio 1, ya no la hizo, o sea, 2 semanas después no puede hacerla, ¿no? Porque no corresponde y básicamente porque en el fondo es no un tema con relación conmigo, pero sí es básicamente faltar al respeto a sus compañeros. O sea, no hago el ejercicio, lo hago cuando se me ocurre, y luego cuando ya todo el mundo lo hizo, le pido el ejercicio a mis compañeros, como un poquito eh, aprovechador por parte, a mi juicio, ¿ya? Así que las autoevaluaciones ya no se pueden volver a hacer, ya no se pueden enviar, ¿ya? Eh, Eso. Quedan 5 minutos. Bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a empezar. Yo ahora me voy a dedicar a subir, a armar bien las pruebas y a las 3 las dejo abiertas. ¿Ya? Cualquier atraso obviamente implica un atraso en el cierre de la prueba, como les decía. ¿Ya? Bien. Nos estamos viendo. Si alguno de ustedes me debe la prueba número 1, acuérdense, yo voy a abrir la prueba número 1 en línea el lunes a las 9. Si alguno de ustedes tiene problemas para hacerlo ese día, avísenme. Pero solamente para quienes no dieron la prueba 1. No vaya a contestar a usted la prueba si ya la dio, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, vayan ahora, claro, no la tripa, vayan a almorzar tranquilos, ¿no?
tranquilas, y ahí nos estamos viendo pronto, ya que les vaya muy bien.